El Ancasti Podcast. Si usted exceptúa la fiesta mundialista, cuando Argentina sale campeón del mundo, la escaloneta, es muy difícil encontrar una movilización de esta magnitud, de esta extensión territorial. Fue importante no solo ahí en la capital federal de Buenos Aires, sino en casi todas las ciudades del país, y de este compromiso emotivo con una causa que es la defensa de la universidad pública. El gobierno sintió el golpe, indudablemente, y eso se nota por la reacción. La reacción inmediata del gobierno fue rescatar, lo dice Milei, rescatar la nobleza de la causa y enfocar a los políticos que estuvieron allí en Buenos Aires. Massa, Lustó, Kicillof, a Kicillof lo odia particularmente, debe haber algún tipo de celo profesional allí. Y enfocar, hacer foco ahí en la política, ¿en qué? En la casta. Y aclarar como un mantra permanentemente, nunca estuvo en nuestros planes terminar con la educación pública ni con las universidades. Lo cierto es que no sé si estará en los planes o no, pero hay un desfinanciamiento muy importante. En términos reales hay una caída del 70% promedio del presupuesto universitario. Ha pasado de ser de entre el 6, del 0,6 y el 0,8 del PBI, la inversión universitaria, al 0,2 en esta época de motosierra y licuador. O sea, hay un hecho objetivo de asfixia financiera. Pero el gobierno se adelantó, se apresuró a aclarar que no está en sus planes, eso lo cual era un poco inconsistente con otras facetas del discurso que tienen que ver con que el Estado no debe intervenir en la cuestión pública o debe intervenir lo mínimo indispensable. Quiero decir, ha registrado el golpe. La libertad avanza y ha reaccionado en consecuencia. Tan es así que salió a jugar la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ella incorpora o reenfatiza esto de la necesidad de auditar y de el sesgo ideológico que tendrían las universidades. La figura del Che Guevara o de Marx le molesta particularmente a la vicepresidenta. Más allá de eso, veremos cómo evolucionan las cosas. Lo que se confirma es que esto fue un quiebre en el derrotero de la gestión Milei. Como decíamos el martes, una manifestación de características muy diferentes a las anteriores, muy diferente a la del paro de la CGT, muy diferente a las marchas que se hicieron en el 8M, por ejemplo, muy diferente a la del 24 de marzo, muy distinta. Acá ha tocado un nervio Milei que no admite discusión en Argentina. Hay un consenso generalizado. Más allá de estos matices, lo detectan los equipos de comunicación y entonces están repitiendo y machacando con este tema de auditar, cuando en realidad las universidades se auditan. Sí. O sea, yo el martes decía, yo no quiero entrar en una cuestión así idílica y decir que ahí la universidad y la educación pública es el mundo perfecto, porque hay, como en todas las corporaciones, puntos oscuros. Pero se audita, están los instrumentos para auditar. La Auditoría General de la Nación. No, pero además las universidades tienen auditoría interna, lo explicaba el rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Claro, incluso hay, no en el caso de Catamarca, pero en otras universidades, hay causas que se han abierto en la justicia, digamos, no es una caja negra, digamos, no es eso. Pero
Ya sabe cómo es esto, empiezan a machacar con este asunto para tratar de erosionar eso, ese ámbito que es el ámbito académico, el prestigio de ese ámbito académico. Así me parecía interesante, Costello, comparar a Milei con la universidad pública. ¿Qué es Milei? Milei es el resultado, el emergente, de las ruinas del ecosistema político. De ahí surge Milei, de una fuerte crisis de representatividad, de un fuerte desprestigio de la clase política, de un derrumbe de la credibilidad de la sociedad hacia la clase política, que él sintetizó muy hábilmente, muy eficazmente, en la palabra la casta. Eso es Milei en términos políticos. ¿Y qué es la universidad pública? Y aquí está el error de enfoque de la libertad. La universidad pública y la educación pública en general es una de las pocas instituciones, de los pocos valores que han quedado en pie de ese derrumbe. Por eso puede ser tan eficaz Milei en atacar a los políticos, a los sindicalistas, a los periodistas, a las organizaciones sociales, a los artistas. Y no lo ha sido acá porque ha quedado en medio de todo lo que es la grieta famosa que atravesó el devenir político en los últimos 20 años, ha quedado en pie como un valor importante para los argentinos la universidad pública. La universidad pública ¿como qué? Como elemento de ascenso social. El título. Tener el título. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Florencio Sánchez, 1903. Es la obra de teatro. Mire dónde viene. Y eso ha atravesado incólume todas las crisis argentinas. Y todos los dirigentes, los mandatarios, los regímenes que intentaron avanzar sobre la autonomía universitaria, fracasaron y patearon un hormiguero que después tiene consecuencias imprevisibles. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que hay una marcha muy importante, que marca un quiebre por su cantidad, pero sobre todo por su cualidad, por las calidades, por quienes participaron en esa marcha. No fue Kicillof, ni Massa, ni Lustó el protagonista de esta marcha. Fue la comunidad universitaria arropada, acompañada por la solidaridad de toda una sociedad que siente amenazado ese valor histórico. Hay una conexión afectiva muy fuerte de la sociedad argentina con la universidad pública. Y tiene que ver con esto. Este elemento, universidad pública como factor de ascenso social. Hubo imágenes muy eficaces para mostrar eso. Digamos, hijo de obrero, graduado. Padre que trabaja y se sacrifica para que su hijo, para que su generación, la generación que lo sigue, progrese, prospere. ¿Y cuál es el símbolo de esa prosperidad, de ese progreso? El título universitario. Y eso sigue siendo así. Más allá de todos los lunares que puedan señalarse respecto de la casta universitaria, la casta académica. Que habrá muchos, pero será en otro momento podemos abordarlo si usted quiere. En este momento, esto es lo que ha pasado. El emergente de las ruinas del sistema político se ha topado con una de las pocas cosas que quedan en pie de esa ruina. En términos, estoy hablando de prestigio y de valoración social. Esto es lo que ha ocurrido. Este elemento de la universidad pública como
factor, como símbolo de la movilidad social ascendente que hace, como digamos, décadas que no se registra en Argentina, hace juego con otro fenómeno que se viene dando en el país, que es la degradación social. También hablamos acá en este espacio del problema político que tiene Milei, que no es los pobres. Milei dice, nosotros le metemos motosierra, le metemos licuadora, y en ese marco lo que se ha incrementado es la ayuda a los sectores más vulnerables. Hemos duplicado, hemos triplicado, hemos sacado los intermediarios Los planes del sociales. circuito de planes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, ese no es el problema. El problema es la clase media que empieza a caer. Las legiones que se suman a la pobreza, las que cambian su estatus social. Hablamos de clase media que lo ha votado este hombre. Hablamos de una clase media que ve en su imaginario, en su pensamiento, ve a la universidad como factor de ascenso social. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, el proceso de pauperización de la sociedad argentina se acelera, ya estamos en 50% de pobreza. Milei en su mensaje por cadena nacional, que dio antes de esto, donde defendió la licuadora y la motosierra, dijo que es más motosierra que licuadora lo que está pasando, habló que se podía llegar hasta el 60%. 60%, sí. Hasta el 60% de pobreza en Argentina. Ya, digamos, estamos hablando del 60% en la presidencia de él, ¿no? Claro, o sea, es como que se ha acelerado ese proceso, porque el poder adquisitivo se ha derrumbado. Estoy hablando de una universidad que se cae un 70% en términos reales, y eso tradúzcalo en diferentes niveles a los salarios, a los ingresos. Entonces hay más pobres, hay más gente que pasa de ser clase media a ser pobre. Y en esta movilización dice, bueno, sobre qué pasa esto, se amenaza ese elemento, esa posibilidad última de ascenso social que tenemos para los que vienen. Estamos viviendo una sociedad donde los hijos viven peor de lo que vivían los padres. O sea, al revés de lo que era tradicional en Argentina. Estos son los factores que convergieron para esta marcha, que es importantísima en términos políticos y que obliga al gobierno nacional, le plantea un escenario donde sería aconsejable que revise algunas concepciones. Porque acá ha elegido un enemigo muy inconveniente. No, además hay un mensaje, ¿no? Un mensaje claro. ¿Cuántas de las personas que estaban ahí lo votaron a Milei? Y aquí viene lo que yo quería cerrar el análisis de hoy. Milei, hemos dicho, es fruto del derrumbe de la representatividad, de la legitimidad de la clase política tradicional. Fruto de eso. Ahora, ¿cómo ganó Milei? Vamos a volver al accidentado proceso electoral del año pasado. Y Milei ganó la PASO, la primaria, con el 30%, se estancó en el 30% y pierde, sale segundo en la primera vuelta. Él saca un 30% y Massa saca un 36%. Queda fuera Patricia Bullrich. En la segunda vuelta, en el balotaje, ahí gana la elección. Con el 56%, Massa saca el 46%. ¿Qué deja? Esto se señaló el mismo día que se consagra el presidente Milei. La exigüidad de su representación parlamentaria y la necesidad de reconstruir un sistema político que estaba y que sigue estando sumamente fragmentado. Entonces Milei, que vive diciendo
a mí la sociedad argentina me dio este mandato porque me votó el 56%, no. Usted creció porque estuvo aliado con otros sectores que la lógica política sería que usted adecúe su programa, adecúe su proceder a esa alianza, a la configuración, a la reconfiguración de su electorado. Y esto no lo ha hecho, mire. Por el contrario, exacerba su extremismo ideológico y va a fondo. Y esto fue posible hasta el 23 de abril, hasta el día de la marcha, porque todo al frente está arruinado. Él avanzó sobre esa ruina. El prestigio que no está arruinado es el de la educación y el de la universidad pública. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.